Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Salmos. Hoy nos toca estudiar la segunda parte del Salmo 79. Es un salmo realmente hermoso. Es un salmo, decíamos la vez anterior, que es un salmo similar al Salmo 74. Mucha gente piensa que es el mismo o como la segunda parte, una repetición en diferente manera. Pero en realidad es una manera o una forma de escribir que a veces los hebreos tenían, una forma repetitiva para reiterar ideas, y de hecho la poesía hebraica así era. Bueno, pues vayamos a este salmo, a esta segunda parte, y recordemos un poco de qué hablamos en la base anterior para ver el principio de este salmo y poderlo terminar el día de hoy. Primeramente se enfoca y directamente al clamar a Dios. En cualquier circunstancia que te encuentres, clama a Dios. Estás triste, clama a Dios. Estás contento, clama a Dios. Hay que buscar a Dios en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. En ocasiones, ¿te has dado cuenta que buscamos más a Dios cuando tenemos problemas? A veces el ser humano es un poco, por así llamarnos, ingrato, pero es oportunidad hoy de acercarnos a Dios, de clamar a Dios en cualquier circunstancia, y como veíamos la semana pasada, pues de reconocer nuestros errores, nuestras fallas, porque hablábamos de que el pueblo hebreo estaba en una circunstancia difícil. Jerusalén había sido atacada, había sido destruida, el templo también había sido destruido, algunas personas se las habían llevado, algunas personas estaban dispersas, otros estaban cautivos, otros estaban prisioneros, en fin, se la está pasando muy mal. Pero esto no es así como que pasó de un día a otro, ¿no? Le dieron la espalda a Dios, dejaron de cumplir con el pacto que tenían con Dios. El pueblo de Dios, que era el pueblo ejemplar, empezó a tomar costumbres e ideas de otros pueblos y empezó a traicionar a Dios, a negar a Dios, literalmente. Hacían cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, y por supuesto, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero, ¿sabes? También, pues Dios no es un viejito así como esperando a ver a qué hora te equivocas atrás de una nube para mandarte un rayo, una maldición o un castigo. No, la gente tiene una idea muy equivocada de quién es Dios. Dios es un Dios de amor, quiere bendecirnos. Dios es un Dios de amor que quiere perdonarnos, que quiere que regresemos a Él, que quiere que regresemos a ser su pueblo. Y esta es una oportunidad de clamar a Dios, pero reconociendo nuestros errores, de clamar a Dios con prudencia. ¿Por qué somos imprudentes y le echamos la culpa de las cosas? O queremos, Dios, pues ¿por qué no castigas al malo? ¿Por qué no castigas a aquel que practica una religión pagana o idólatra? ¿O por qué no a aquellos que incluso piensan en la muerte como si fuera su Dios, o en X, ¿no? Por mencionar algunas cosas. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Estaba tratando de culpar a otras personas y tratando de culpar a Dios. Normalmente cuando viene algo triste, algo grave en nuestra vida, pasamos por un proceso de duelo. Y el primer paso en este proceso es la negación. No queremos justificar al pueblo de Dios, no queremos justificar al ser humano, pero a veces somos así tú y yo. Negamos las cosas, negamos que somos los que nos equivocamos, negamos que nos merecemos esto, pero únicamente cuando aceptamos nuestro error, cuando nos arrepentimos. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, remisión de pecados. Y por supuesto, sin que haya alguien que pague, sin que haya alguien que derrame sangre, decía el Antiguo Testamento. Y es por eso que Jesús vino a morir por nosotros. Pero en aquel tiempo te recuerdo que estamos hablando de un salmo escrito antes del nacimiento de Jesús, y el pueblo estaba alejado de Dios, no conocía de la redención de Dios, aunque de cierta manera desde el principio Dios se muestra como un Dios de amor, como un Dios de perdón, como un Dios de gracia. De hecho, desde el principio se narra como el ser humano es dotado por Dios, equipado por Dios para que pueda seguirle, para que pueda conocerle, para que pueda platicar con Él, para que pueda tener una vida en abundancia. Y a pesar de que se equivoca, a pesar de su horror, a pesar de que desobedece el único mandamiento que le dieron, la única restricción que le dieron, decide ser como Dios, decide decir lo que es bueno, decidir lo que es bueno y malo para su vida, y le da la espalda a Dios. Y Dios lo equipa, lo perdona, lo equipa para que pues ahora en su condición de pecador pueda vivir de una manera diferente, pero da una solución y amenaza al enemigo. ¿Sabes qué? Me pegaste con mi creación, pero ¿sabes qué? Te voy a destruir, y no únicamente porque puede, sino porque el enemigo piensa que tiene las cosas en su mano. Es más, piensa que tiene el ser humano en sus manos, que puede manipularte, que puede hacerte pensar, que su pensamiento es su ideología, su forma de pensar destructiva en contra de la naturaleza, en contra del verdadero hombre y la verdadera mujer, en contra de la verdadera identidad del ser humano. Quiere poner al ser humano en contra del ser humano.
Su ADN lo quiere volver en maldad, pero no se puede. Dios siempre va a ganar la batalla y tú y yo tenemos que aliarnos a Dios, tenemos que clamarle a Él y ser prudentes, no echarle culpa a Dios, ni maldecirlo, ni decirle, vete a castigar a los verdaderos malos o a quien te hace cosas. No. Seamos prudentes al clamar a Dios, al platicar con Dios. Reconozcamos nuestro error, nuestra falla, nuestro error que se convierte en horror y por supuesto, sigamos clamando a Dios de diferentes maneras, pero con todo el corazón, humildemente. De hecho, Jesús nos dijo, sean mansos y sean humildes. Para reconocer mi falla, para reconocer mi pecado, para reconocer mi error, tengo que ser manso, tengo que ser humilde. Bueno, ¿sabes? No le reclamemos a Dios. No querramos tener siempre la razón. Espérame, Dios es más listo, es omnipresente, omnisciente, omnipotente. No quieras discutir con Dios. No quieras decir que su palabra se escribió hace muchos años y era para otros tiempos. No, sí se escribió hace muchos años, pero su palabra es actual, es vigente. Quiere hablarnos, bendecirnos, guiarnos, perdonarnos. Quiere que regresemos a Él, que regresemos a ser su pueblo. Te recuerdo, la paga del pecado es muerte, y cualquier cosa que tú y yo hagamos en contra de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que tú y yo hagamos conociendo la voluntad de Dios, porque aquí es más grave. ¿Sabes? No fue por ignorancia, fue por necedad, por dura cerviz, por negligencia. De hecho, a lo que se le llama el pecado imperdonable, a eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es hablar mal del Espíritu Santo, ¿no? Digo que estaría muy mal que habláramos mal de Dios mismo, ¿no? Pero es conocer el proceder del Espíritu Santo, su intención de hablarnos y no hacerle caso. Literalmente decir, no es cierto, no quiero, está mal, pero tú y yo tenemos la oportunidad de hacerle caso a Dios, de no negar su palabra, porque la negamos aún y cuando es verdad, la negamos y aún y cuando es imposible. ¿Te puedes imaginar la gente que cree diferente a la creación de Dios? De hecho, la teoría del Big Bang es, pues no sé, increíble creerla, ¿no? O sea, que en una explosión todo tomó una forma perfecta, armoniosa, y por eso está el mundo así. Hay que tener más fe en eso, en que vino un Dios y creó al hombre y a la mujer. Y espérame, ¿sabes? La gente puede tener mucha fe, pero la deposita en un lugar equivocado. Tenemos que ser conscientes que lo que tenemos nos lo merecemos. Dios nos ha dado incluso el mundo para que lo administremos, para que seamos buenos administradores. ¿Te has fijado? Hay incendios en algunos lugares, por ejemplo en California. Hablaba con una persona de California y me dice, es que California no es California sin incendios. Hasta lo toman como común. Yo vivo cerca de un bosque, la gente a veces quema las cosas para que le den dinero para que vuelva a sembrar árboles. O quema las cosas para no tirar la basura, porque no se la reciben, para no pagar, no sé. ¿Sabes? El ser humano se complica a sí mismo y no somos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, de la naturaleza. Oye, hace 20 años los rayos solares no eran tan agresivos. Hemos sido malos administradores. Pero permíteme, te leo el verso 8, nos quedamos en el 7, la vez anterior, y dice a la letra, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, como diciendo, ¿sabes qué? Estamos pagando las consecuencias de lo que hizo la gente anteriormente, es decir, de lo que hicieron los antepasados, estamos pagando las consecuencias. Dios, no te acuerdes, y todo va a caminar mejor, todo va a ir mejor. Espérame, no se trata de eso, se trata más bien, sé responsable de las cosas que hiciste y sé responsable de las cosas que hicieron tus antepasados. Las consecuencias del pecado a veces es por generaciones, porque no hemos salido del pecado, porque no hemos sido restaurados por Dios, porque no hemos ido a Dios y no nos hemos arrepentido. Las consecuencias de nuestro pecado son reales. Afronta las consecuencias. Regresa a Dios, pero regresa a Dios humildemente, conscientemente de quién eres tú y quién es Dios. Por ejemplo, decíamos al principio de este salmo que debemos de clamar a Dios con prudencia, porque a veces somos imprudentes con la esposa, con el esposo, con la gente, cuando manejamos. ¿Te has dado cuenta? Pero a veces somos imprudentes con Dios. ¡Qué bárbaros! Bueno, pero el verso 9 y el verso 10 nos lleva a algo grande, algo hermoso. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ya se está enfocando a Dios, a la grandeza, a la misericordia de Dios, al poder de Dios. Está empezando a regresar a la esencia, a Dios mismo. Y cuando tú y yo regresamos a la esencia, cuando tú y yo volvemos a Dios, cuando tú y yo volcamos nuestro corazón a Dios y lo volteamos a ver y reconocemos que es Dios, que es un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, las cosas cambian. Las cosas cambian y la consecuencia de volver a Dios, ¿sabes? Es perdón, gracia, misericordia.
De hecho, recordábamos que dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Oigan, es una oportunidad para regresar a Dios, para volver a Dios, para conocer a Dios y, por supuesto, estar en las cosas de Dios y disfrutar las bendiciones de Dios. Regresemos a Dios. Y por último, como último punto, este salmo es un salmo muy práctico, muy importante que tú y yo vayamos a él y que dejemos que Dios nos hable. Verso 11 al verso 13. Primer punto, te recuerdo, la consecuencia del pecado es real, tenemos que afrontar las consecuencias, regresar a Dios de la mejor manera. Segundo punto, no trates de echarle la culpa a Dios ni al prójimo. Y ya se había dado como un ciclo, porque al principio de este salmo decía lo mismo. Y como tercer y último punto, Dios es Dios, un Dios lleno de gracia y de misericordia. El salmista ya está regresando a Dios. En este salmo, al final, está reconociendo a Dios. Verso 11 al verso 13 del Salmo 79 dice la letra: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tus brazos, preserva, sentenciados a muerte. Está hablando, ¿sabes qué? Soy yo, estoy sentenciado a muerte por mi culpa, no por culpa de mis antepasados. Bueno, sí, lo seguí, aprendí sus enseñanzas, me he equivocado, he errado, pero ¿sabes? Me merezco castigo. Dios, perdóname, necesito de tu gracia, de tu amor. Verso 12, devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia que con que han deshonrado a Jehová. Ya está enfocándose de quién aprendieron la maldad, a quién aprendieron a tener ídolos en su vida, alejarse de Dios, pero también quién los está criticando, quién está en contra del pueblo de Dios. Si alguien te critica y tú estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sabes, no te defiendas, Dios te va a defender porque Dios tiene el control. Es el momento de clamar a Dios, incluso cuando hayas cometido errores y horrores, y regresas a Dios y Dios te limpia, te santifica, te perdona y empiezas a comenzar una nueva relación con Dios y la gente te ve mal, te critica, busca tu mal. Dios te va a defender, no te preocupes. 13, último verso. Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación a generación cantaremos tus alabanzas. Comprométete con Dios. Una de las formas donde tú y yo podemos caminar recto, donde podemos ser constantes, es tener disciplina con Dios, comprometernos con Dios. Queremos que otros se comprometan, queremos que otros paguen, queremos que otros se acerquen a nosotros y nos ayuden. Queremos que otros paguen el precio del hacer cosas o del disfrutar cosas que queremos disfrutar. Queremos que la gente trabaje por nosotros. No es así, no es así. Tenemos que comprometernos con Dios, tenemos que alabar a Dios, clamar a Dios en cualquier circunstancia, cuando nos va bien, cuando nos va mal. Y por supuesto, es una oportunidad de regresar a Dios y regresar para siempre, porque tú y yo fuimos hechos creados a imagen y semejanza de Dios, pero con el propósito de alabanza a Dios, de alabar a Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo alabamos a Dios con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, aunque cantemos o no cantemos, que qué bueno que si cantamos bien, aún mejor, ¿no? Estamos alabando a Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que tengamos un estilo de vida integral, que busquemos a Dios en todo momento, que reconozcamos nuestros errores, que los remediemos cuando podemos, que cambiemos y que regresemos a Dios. Regresa a Dios, clama a Dios. Pongamos esto en práctica y alabemos a Dios de una manera integral.